500 años de calma no bastan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada? Ya basta. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino. La unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la unidad. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa Debate Socialista. Hoy estamos entre filósofos y filósofas. Nuestro compañero Justo Soto, historiador, profesor, filósofo, también Carmen Borges, que además de filósofa, historiadora, es ahora diputada de la República, del Parlamento, un privilegio, un honor para quienes estamos en el Parlamento de compartir con Carmen esta experiencia. Así que bienvenida. Y tenemos a un invitado muy especial también, Fernando Buenabat, especialista en el tema de la comunicación, filósofo de la comunicación. Ellos se encuentran todos aquí un poco dentro de ese escenario extraordinario que es el 6º encuentro de filosofía, que se dio en el marco de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Este sueño, el proyecto de Bolívar, ahora materializándose, y tuvo Venezuela el privilegio, los venezolanos y las venezolanas, de que desde el día 2 hasta el día 3 se pudiera dar este evento histórico, este evento que ilumina, que abre el camino para la humanidad de ese otro mundo posible. Así que bienvenidos, bienvenida Carmen, y creo que un poco en lo que decía nuestro presidente, en esa apertura extraordinaria en el Teresa Carreño, cuando decía 500 años de calma no basta, lo dijo también nuestro libertador, cuando 300 años de calma no basta, y el esfuerzo titánico de los libertadores no logró, sin embargo, que se materializara el sueño de la unidad, de la integración, de una nación de repúblicas libres. Hoy, 200 años después, 180 y pico de años después, porque fue en 1826 ese intento del Congreso de Panamá, pero que fue traicionado y boicoteado. Hoy volvemos a tener un escenario extraordinario en un momento de crisis del capitalismo, de propia crisis dentro del imperio, los propios Estados Unidos en medio de un debacle financiero, pero también una crisis ética, política, climática, están allí reprimiendo ferozmente a los indignados, a los ocupas. Sí, hay un escenario mundial que merece el análisis y el debate en este debate socialista. Así que Carmen, empezando por las mujeres, que además ha sido paridora de estos encuentros de filosofía, en la importancia del CELAC, en este momento histórico, ¿por qué surge en Venezuela, además que en nuestro bicentenario, esta oportunidad de convocar 33 naciones a tejer este espacio de encuentro? Bueno, eso es un anhelo que es tan antiguo como el mismo anhelo de emancipación. Desde los primeros proyectos emancipadores que comienzan a esbozarse desde el mismo Francisco de Miranda, en 1783 se entendió la necesidad estratégica de la unidad. Sin unidad, como lo dice el presidente en el video que acabamos de ver, no es posible la independencia, no es posible la soberanía, no es posible sostener un gesto libertario, porque la independencia siempre va a tocar intereses. Cuando tú te independizas es porque antes no eras independiente, porque estabas sometido, porque había algo o alguien que sojuzgaba y que determinaba tus acciones. Por lo tanto, ese algo, ese alguien no va a aceptar de buenas a primeras que tú te liberes, igual que el amo no acepta que el esclavo quiera ser libre. Entonces,
proclamarse independiente y no pensar en la manera cómo sostener esa independencia, cómo profundizarla, cómo consolidarla, sería un error no solamente de tipo político o estratégico, es un error histórico. Y tan racional es la relación entre ambas y tan se condiciona mutuamente que lo vamos a ver como una constante a lo largo de la historia del pensamiento latinoamericano. Cuando Miranda formula por primera vez el proyecto de la emancipación de la América del Sur, de la América ocupada por España en 1783, ya lo concibe como una América que se independiza del Imperio Español, pero que además se congrega en una sola entidad política, en una sola nación, para la cual él inventa el nombre de Colombia. Y su prédica permanente fue esa. Y llegó a decir, seremos hombres, seremos libres, seremos nación, pero siempre y cuando nos mantengamos unidos. Decía, un movimiento insurreccional parcial, por ejemplo, podría dañar la masa entera. Es decir, cualquier división, cualquier elemento, cualquier provincia que no confluyera a realizar ese ideal común podía poner en peligro todo. Y hoy lo vemos repetido. Hoy creo que se está entendiendo, después de 200 años, de intentos repetidos de emancipación, porque no solamente es lo que luego va a hacer Bolívar, no es solamente el intento del Congreso Anfictiónico en Panamá, que los Estados Unidos logra desvirtuar completamente y boicotear, y terminó en esa cosa tan depravada que es la OEA hoy día, sino que durante todos estos 2 siglos de vida republicana hubo continuos intentos de retomar esa idea de la unidad, pero sin éxito ninguno. Por eso yo diría que esta reunión de la CELAC, que logra el éxito pero indiscutible de juntar a todos, absolutamente todos los países de la América del Sur y de la América caribeña, es una proeza realmente histórica. Yo creo que es el paso histórico más importante que se ha dado en nuestra América en estos 200 años de vida republicana. Ahora el esfuerzo de todos, el compromiso de todos, es cuidar esta criatura que están haciendo. Cuidarla pero al máximo, porque enemigos son los que van a sobrar y tenemos que estar todos preparados para salvar esa unidad, que en la presente circunstancia, y tú lo mencionaste también, de esta grave crisis imperialista, es además nuestra única posibilidad también para todo el conjunto latinoamericano de sobrevivir a esa hecatombe que viene, ese cataclismo que ya se anuncia con bombos y platillos. Eso es indetenible, esta crisis, que es indetenible su profundización. Y hasta ahora la región del mundo que está mejor preparada para resistirla es precisamente la América Latina, por los cambios que se han venido dando en los últimos años. Y creo que muchos de los países que no comulgan con esos cambios, sin embargo, han entendido que solo uniéndose con el resto de los hermanos de este continente también tendrán posibilidades de sobrevivir. Así que saludamos a la CELAC con gran entusiasmo y con mucho compromiso también. Fernando, le llegó la hora a nuestra América, le llegó, es el momento, el pensamiento latinoamericano, el proyecto bolivariano, es en este momento que tiene vigencia. Sí, bueno, en todo caso se reedita, ¿no?, como una aspiración histórica que ha venido cobrando saldando sus distintas cuentas, ¿no? El recorrido ha sido, me parece, el de ir marcando las rutas y los desafíos. Y hoy lo que se hace, la construcción que Venezuela le aporta y le regala al continente con esta fortaleza moral, hay que tener una gran fortaleza moral, ser un gran ejemplo para un continente, para concitar la confianza que se ha
dado ahora mismo para reunir a todos los presidentes que han venido a firmar un acuerdo de unidad y una búsqueda común y conjunta. Es una celebración, pues, por lo veas como lo veas, es una celebración importante porque Venezuela de nuevo vuelve a llegar a tiempo con la historia, de nuevo se aparece Venezuela puntual al llamado de las necesidades políticas y geopolíticas de Latinoamérica y no solamente de Latinoamérica, y nos ofrece, bueno, uno, la posibilidad de sentarse a hablar racionalmente, inteligentemente sobre todos los problemas que nos aquejan, la posibilidad concreta de, incluso con las diferencias que pueda haber, llegar a un acuerdo donde sí hay opción de unidad, donde hay cosas que nos permiten, bueno, pararnos juntos a encarar los desafíos de la crisis que, como ya bien dijo Carmen, se vienen encima y que bueno, es parte del proceso de la degradación del capitalismo. No vamos a derramar una sola lágrima porque el capitalismo se caiga, ¿no? Por lo menos no estaré yo en ese, pero sí quisiéramos colaborar en su funeral. Y es para eso la unidad y las tareas políticas son centrales. Y en eso, repito, Venezuela ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, no por lo que históricamente ha venido haciendo solamente, sino porque vimos bien clarito a un presidente que en su liderazgo, en su comprensión del momento histórico que vive América Latina, tiende una mano incluso con quienes tienen desacuerdos, tiende una mano incluso con quienes hay cosas para discutir y para debatir permanentemente. Concitar este espacio no suspende los debates, al contrario, me parece que les agrega un marco que es idóneo, que es el que necesitamos todos para poder discutir inteligentemente, fraternalmente, incluso en el disenso. De manera que, por todo concepto, esta reunión es objeto de muchas celebraciones y porque además, Blanca, a mí eso me fascina y me llena de envidia de la buena y de ganas de verdad de seguirlo y de comprometerse con esto, porque está puesto el espacio para lo importante que es las ideas, para que las ideas nos ayuden a blindar a nuestro continente con paz, con democracia y con la búsqueda del bienestar para todos. Esa es prioridad de prioridades y a través del diálogo, del debate, de la conversación, del acuerdo, de la búsqueda del acuerdo, se va a lograr y se tiene que lograr porque esa es la ruta que necesitamos. Contra el discurso belicista, contra el tufo terrible necrofílico que anda por el mundo, la posibilidad de hablar cara a cara, incluso desde el disenso, repito, es realmente un ejemplo. Y yo lo celebro y agradezco haber podido estar acá mirándolo de cerquita, ¿no? Qué bueno. Antes de darle la palabra al profesor Justo Soto, vamos a ver un video de la intervención del presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, y él justamente toca el tema de la globalización. Vamos a ver esto. El mundo ha cambiado y está cambiando dramáticamente. La globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva, de la inteligencia, de la acumulación de capital, de la multiplicación de necesidades, a escala como nunca pudo soñar el hombre. Y la globalización está allí, pero globalización no es igual a justicia, a igualdad, a independencia, sino que la globalización tiene sus centros determinantes. Y diría, cada día menos da lugar a los débiles, cada día más en ese mundo que se apretuja, donde florecen empresas que a veces superan largamente el presupuesto de muchísimos de los estados aquí presentes, nos está diciendo que para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto mundial hay que dejar de ser débil. Y el único camino es juntarse. Esta no es una lucha por una utopía, es la lucha por ser o no ser. Extraordinaria esa intervención del Pepe Mujica, la lucha del ser o no ser. ¿Dejaríamos de existir como patria si no logramos esta unidad en la defensa de ser latinoamericanos?
Pero un elemento fundamental de lo que decía también Fernando es el tema de haber logrado esa convocatoria, ¿no? El privilegio de haber logrado esa convocatoria. Justo, ¿sería posible este escenario sin haber trabajado en función de UNASUR, de Petrocaribe, del ALBA, todo el esfuerzo por ir empezando a encontrarnos, a reconocernos, a vernos, a crear escenarios de compartir esta posibilidad de unidad? Pero fue un trabajo como paulatino desde el inicio de la Revolución Bolivariana que abrió el siglo XXI. El esfuerzo fundamental de nuestro presidente en función de ese proyecto bolivariano fue la búsqueda de la unidad, el tender puentes, la mano para empezar a hacer este encuentro entre nosotros. Buenas noches. Primero, ¿no?, que iniciamos la intervención la noche de hoy. En verdad, pienso que, como en torno a la pregunta que tú hacías, me parece que es definitivamente la respuesta es que sin ese trabajo previo no sería posible lo que estamos viendo hoy. Y en ese sentido, pues, y en el contexto del papel de la filosofía para la vida, es interesante, y además porque aquí ha habido un debate político en torno a eso, la función misma de la historia. A mí me parece que es bien importante. Es decir, lo que nos tiene hoy aquí, lo que le da sentido a nuestro proyecto histórico, a nuestro proyecto vital, digámoslo más bien así, nuestro proyecto vital es la historia. Esa historia que ha pasado, que en última instancia no es un problema del pasado, es un problema del presente, pero es un problema de construcción de ese futuro. Y en ese sentido, lo que ha pasado y lo que está pasando en América Latina es que de alguna manera nos estamos autorreconociendo, de alguna manera estamos siendo conscientes de quiénes somos, y a partir de eso tenemos posibilidades de seguir siendo. Por eso me parece bien interesante esta disyuntiva que planteaba el Pepe en el sentido de ser o no ser. Recordemos Hamlet, pero realmente, definitivamente es o vida o no vida, o vida o muerte. Y tiene que pasar esto por el problema del reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestro proyecto histórico, reconocer nuestra vida. Y en ese sentido recordaba también, fueron momentos muy emocionantes ver a nuestro comandante en las intervenciones que hizo, pero yo recordaba, y lo digo también como colombiano, recordaba a Gabo, que él se refirió a Gabriel García Márquez, y más exactamente se refirió a aquella famosa obra, su gran obra, bueno, él tiene excelentes obras, pero aquella de 100 años de soledad. Y recordaba allí cómo termina, en verdad, el problema de la soledad de América Latina. Y este sería otro discurso también que el Gabo, precisamente cuando recibió el Nobel en Literatura, dio un discurso allí en la academia en donde se llama precisamente la soledad de América Latina. Y el problema de la soledad de América Latina es precisamente, digamos, en términos de Gabo, y también entraría el problema filosófico en última instancia, el problema de no saber quiénes somos, cómo nos interpretamos a nosotros mismos, no reconocernos en nuestra propia historia. Aquí hemos vuelto a nuestra historia, nos hemos vuelto a encontrar y nos encontramos precisamente como hermanos. Aquí tenemos también ese placer enorme de encontrarnos con un hermano mexicano, hermanos venezolanos. La profesora Carmen hacía referencia al mismo nombre de Colombia, el proyecto, esa utopía concreta en última instancia de Miranda, y es reconocernos en ese sentido, Colombia, Venezuela, América Latina, todo aquello que en aquellos días hablaba nuestro libertador de la América hispana, nosotros hablamos ahora de América Latina, que se reconoce, se reencuentra consigo misma, y a partir de ese reencuentro es capaz de plantear un proyecto político, social, económico, cultural, en donde, y algo bien interesante que se ha planteado aquí, y es el problema de la unidad. Y en los documentos, si miramos los documentos, se habla también de la unidad en la variedad, y efectivamente se hizo referencia a eso, nuestro comandante también hizo referencia, la unidad en la variedad, eso es fundamental. Es decir, hemos reconocido que somos uno, pero también somos distintos. Y en esa distinción precisamente está nuestra riqueza, nuestra posibilidad de una vida mejor. Y en eso, recuperando, pues, para esta pequeña intervención inicial, recuperando la idea precisamente de Gabo, y en ese discurso que daba allí en la academia, decía que frente a la muerte, frente a la tortura, frente a la destrucción,
la respuesta de América Latina ha sido la vida que se afirma, la vida que apuesta, y apuesta de una forma interesante, precisamente tratando de liberar a esos pueblos que han sido condenados por el capitalismo que hacía referencia a nuestro compañero Fernando. Por ese capitalismo fueron condenados a 100 años de soledad. Ahora nosotros, los pobres de la tierra, la América Latina, se juega para construir una segunda oportunidad sobre la tierra para esos hombres condenados, hombres y mujeres condenados a 100 años de soledad. Muchísimas gracias, sí. En la América Latina le apuesta a la vida. En un momento donde el capitalismo, el imperio amenaza con la guerra, la violencia, la muerte, la barbarie, la crueldad más increíble que se pueda de ella hacer además una cosa festiva. Venezuela, América Latina, este continente, aquí está un colombiano, una venezolana, un mexicano, argentino y la verdad uno los venezolano también. Y venezolano también. Los presenté como filósofos y filósofas y no nacionalidad porque somos la patria grande y la estamos construyendo. Vamos a ir a un corte con un micro más y volvemos. En el marco de la inauguración de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Partido en la Calle se trasladó a los distintos puntos de concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela para conocer sus opiniones en torno a la conformación de esta alianza histórica. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. Esto es el gran sueño del Libertador que hoy en Caracas se hace realidad después de tantos años de haberse detenido en el tiempo. El comandante presidente convoca esta gran cumbre para poder de una manera decirle al mundo, Latinoamérica y el Caribe están unidas bajo un solo proyecto, que es el proyecto revolucionario, el proyecto de emancipación de los pueblos. Venimos para acá a ser testigos de este acontecimiento extraordinario, histórico, como es la conformación de este bloque latinoamericano y caribeño, que va a servir para consolidar la independencia definitiva de estos pueblos que durante siglos hemos estado subyugados por los imperios. Hace 200 años fue Simón Bolívar, hace 100 años fue Lenin en la Unión Soviética y hoy el epicentro político lo encabeza Hugo Chávez en Latinoamérica y el mundo. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca. Pese a la lluvia, no ha impedido que los hombres y mujeres de la revolución digan presente acá frente al Hotel Meliá para apoyar a estos dignos visitantes que hoy hacen presencia en Caracas. El pueblo está en la calle porque para nosotros es un hecho inédito, para nosotros es un gran logro, es un sueño, el sueño de Bolívar, el sueño de los bolivarianos, y no vamos a dejar que nos lo vayan a entorpecer, no vamos a dejar que nos lo vayan a echar a perder, no vamos a dejar que la derecha apátrida quiera salir a la calle a sabotearnos esto que con tanto esfuerzo lo hemos logrado. Hoy esto pasa a la historia de Venezuela, donde hace 200 años Bolívar lo decía, hay que unir los países de Latinoamérica. Y hoy para nosotros es una alegría, es un júbilo de realmente lo que se está dando a nivel de Venezuela. Alerta que camina, la padre de Bolívar por América Latina. Estamos muy agradecidos y me siento en verdad bien contenta por ser hija de esta patria, ¿verdad? Y que todos estén aquí compartiendo con nosotros en esta tierra venezolana que tanto queremos. Ahora hay una nueva visión con Hugo Chávez y con todos estos presidentes progresistas que tenemos en esta historia que estamos viviendo en este momento, en esta historia que estamos construyendo todos nosotros. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home. Continuamos en este debate socialista y en este momento vamos a hacer una entrevista. Está nuestro periodista Jonathan Pérez del equipo de debate socialista aquí en Venezolana de Televisión, pues haciendo una entrevista a Enrique Dussel. Él es él es filósofo de la patria grande, argentino-mexicano y con aportes extraordinarios a Venezuela. Su pensamiento nos ha ayudado, nos ha iluminado. Así que vamos a oír esta entrevista y volvemos después nosotros a seguir compartiendo en este debate socialista.
Gracias por el pase, buenas noches. Nos encontramos con el filósofo argentino residenciado en México, Enrique Dussel, un pensador filosófico latinoamericano que tiene sobre más de 70 libros. Bienvenido a Debate Socialista, profesor. Profesor, nos gustaría que nos diese un balance, algunas reflexiones filosóficas sobre esta cumbre del CELAC que acaba de culminar en Caracas. Bueno, este encuentro es un encuentro histórico, porque realmente tiene un larguísimo antecedente. Allá por 1826 se pensó hacer aquel gran congreso que Bolívar había soñado, no solo Bolívar, también Lucas Alamán en México y el propio San Martín. Todos habían pensado continuar la unidad que había sido colonial, pero ahora independiente, y realmente nunca se pudo. El primer ministro inglés, Canning, inmediatamente comenzó a obrar y a operar para hacer fracasar aquel Congreso. Y después Estados Unidos instaurará una política desde Estados Unidos, lo que se va a llamar el panamericanismo, que culmina en la OEA, que es la organización continental, pero bajo la hegemonía norteamericana. Y eso lo hemos sufrido hasta ahora. Por eso realmente una comunidad de estados, pero sobre todo de nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe, es por fin la realización o el comienzo de la realización de un sueño que de paso hemos tenido siempre los intelectuales de América Latina y en especial de la filosofía. Y yo me acuerdo en el año 57, ya más de 50 años, cuando tomé un barco saliendo de Buenos Aires hacia Europa para hacer mi doctorado y llegué a Montevideo y casi no podía decir nada de Montevideo. Había hecho toda una licenciatura de filosofía, conocía Atenas, París, toda la filosofía griega, romana, europea, pero cuando llegué a Montevideo ni sabía lo que era el Uruguay. No, nunca me habían hablado ni en la secundaria ni en la universidad. El barco siguió a Santos y descubrí a Brasil, Río de Janeiro, Recife, y yo me dije, ¿qué pasó? Y ahí, hace 50 y tantos años, yo empecé a decir, ¿qué es América Latina? Tenemos que pensar esto, y el ideal de esta unidad pues significó el fundamento mismo de mis estudios, aún en Europa, en distintas partes, y lo que he hecho en estos años. La unidad latinoamericana es fundamental. Y lo interesante es que dentro de esta crisis actual, de Europa en especial, que fue la gran metrópolis imperial que después Estados Unidos ha continuado, en estas crisis europeas, América Latina, en vez de esta vez ser contagiada por ella, es capaz de comenzar a organizarse para solucionar nuestros problemas de una manera con autodeterminación. Así que es un acontecimiento mayor. Profe, ¿cuán cerca estamos del camino de la integración y la unidad necesaria para la soberanía de la región? Sí, cuando se habla de soberanía es bueno recordar que el único soberano es la comunidad política o el pueblo. En realidad los estados no son soberanos, sino que ejercen delegadamente la soberanía de los pueblos. Por eso es muy interesante que tenemos que coordinar los estados como macros instituciones políticas, pero más que eso todavía tenemos que coordinar la unidad de nuestros pueblos. Yo creo que es muy importante que la conciencia subjetiva de cada latinoamericano debe comenzar a considerarse no solo venezolano, mexicano, brasileño o argentino, sino al mismo tiempo latinoamericano. Por ejemplo, los europeos han hecho un pasaporte europeo y luego de cada país. Mire qué interesante sería tener un pasaporte latinoamericano y además de cada país, pero que fuera un pasaporte con un color América Latina, que uno se considerase latinoamericano. Hay que avanzar, estamos en el comienzo, pero esta integración tiene que ser ciertamente política, económica,
militar, pero yo insistiría en que vamos a tener que pensar seriamente y que es el punto de partida y casi la más fácil, por cuanto somos realmente un continente cultural, tenemos que también pensar en la unidad cultural de América Latina. ¿Cómo se lee eso, profe? Se lee, por ejemplo, que todas nuestras historias nacionales siempre estén insertas en la historia latinoamericana. Cuestión que es muy fácil, porque cuando nosotros hablamos de la conquista de México a Venezuela, Perú, Brasil o Chile, sabemos lo que es la conquista, sabemos que hubo conquistadores y sabemos que hubo pueblos originarios llamados indios, y no de manera adecuada porque Colón creyó estar en el oriente, pero bueno, nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, los tenemos todos, cada uno diferenciado, pero sabemos de lo que se trata, sabemos lo que significó la conquista, ese genocidio de los indios, sabemos que hubo un mundo europeo que no nos descubrió, sino que nos invadió a partir del 12 de octubre de 1492. Eso del descubrimiento de América habría que ponerlo definitivamente entre las palabras olvidadas y hablar del comienzo de la invasión de América, que es muy distinto. Y entonces una historia común estudiada donde entra lo nacional, una literatura latinoamericana donde entra la literatura nacional y así todos los aspectos de la cultura, empezando por la lengua. Todos hablamos una lengua que se nos impuso, pero ya es nuestra, desde México a Argentina. Pero vimos ayer, cuando Dilma, la gran presidenta brasileña, habló, tuvimos que traducirla. Y claro, había que ponerse auriculares para escuchar el portugués. Pues los brasileños se han avanzado y ya ahora en el colegio secundario y primario se estudia castellano como primera lengua extranjera antes que el inglés. Tendríamos nosotros que hacer lo recíproco, enseñar en todos los países de esta parte de América Latina el portugués como primera lengua extranjera y así no necesitaríamos auriculares en el futuro. Eso es parte de la unidad latinoamericana y entonces podríamos leer perfectamente libros brasileños y al mismo tiempo ellos leer, que ya lo hacen, libros en castellano. En los Brasil están más avanzados que nosotros en eso. Uno va a Brasil y habla castellano y todos lo entienden. En cambio ellos llegan aquí y tienen que intentar hablar un portuñol para que nosotros los entendamos. Están más integrados ellos que nosotros. Profesor, ¿cómo hacemos para entender a los pueblos y a sus líderes que integración no solo significa intercambio comercial? Y bueno, justamente, el comercio y lo económico es un campo fundamental. Y fundamental porque en el sistema en que vivimos por ahora y va a ser por mucho tiempo, la sobrevivencia, la reproducción de la vida se logra por satisfactores que compramos en el mercado y por lo tanto tenemos que tener dinero para comprarlo y para tener dinero hay que tener un salario, para tener un salario hay que tener un trabajo y es el mundo capitalista como se entiende normalmente. Y en ese caso pues la integración económica es fundamental porque es la manera de poder reproducir la vida de nuestros pueblos y lo que produce un país pues debe ser intercambiado por lo de los demás y sería bueno que fuera en primer lugar en una situación de equilibrio, de justicia, de equidad entre los países latinoamericanos y no entrar en desproporciones con países que a veces se dicen más desarrollados, nos venden mucho más caros los productos más elaborados y nosotros les vendemos en bruto las materias primas y en el intercambio seguimos perdiendo. Tenemos que integrarnos económicamente, es fundamental. Pero para poder integrarnos aún económicamente y defendernos de la competencia de otros también continentes, porque la China solo es un continente, la India es un continente, Europa es un continente y Estados Unidos son 50 estados, es también un continente. Y nosotros en cambio
diversificados, expuestos y no reunidos, somos demasiado débiles. Entonces la economía es fundamental, pero sin la política que garantiza militarmente y por las estructuras del ejercicio del poder esa unidad económica, tampoco lo económico es posible. Y sin que los sujetos de todos esos mercados y miembros de esos estados no se unifiquen culturalmente, pues tampoco tenemos fuerza. Es decir, la fuerza, el poder de América Latina viene de un desarrollo industrial. La cuestión sería no según los criterios de la modernidad antiecológicos, sino también ecológicamente, económicamente, pero tiene que también la subjetividad estar integrada. Quiere decir que no es solo la unidad económica, tenemos que intentar al menos la unidad política, y eso se verá cómo, la unidad cultural, que como digo, es como la más fácil y la más barata, y sin embargo es la que toca a cada sujeto en su interioridad. Y al decir cultural, digo estética, digo musical, digo cinematográfica, una cantidad de aspectos que llenan la vida cotidiana y que son muchas veces lo propio de la vida en su satisfacción. Cabe destacar que el profesor Dussel se encuentra en Venezuela en la realización del 6º Foro de Filósofos Latinoamericanos y del Caribe, ¿no? ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Qué temas han tratado? Justamente fue una reunión muy importante de más de 60 participantes de casi todos los países latinoamericanos, con la presencia de algún colega de la India, del África, muy interesante, y se trataron temas de importancia. Se discutió el Estado, porque hay a veces algunos que creen que hay que debilitar el Estado. Y estos son tanto el neoliberalismo, que dice el Estado no es necesario y el comercio o el mercado hace todo, y lo que hace en realidad es explotar a los países, o otros que serían la extrema izquierda, más bien anarquista, que dice el Estado es dominador. Entonces, entre estas dos posiciones que paradójicamente coinciden, el Estado mínimo neoliberal y la aniquilación del Estado del anarquismo, la realidad es que tenemos que crear un nuevo tipo de Estado, pero que defienda al país y en la coordinación latinoamericana que pueda enfrentarnos al Estado norteamericano, europeo y otros, y defender entonces lo nuestro y permitir un desarrollo. Fue el tema del Estado, el tema de la revolución. ¿Qué significa revolución? Si la revolución es un acto mágico de un instante o si es realmente un proceso que toma tiempo. Y eso se avanzó mucho en ese punto. Una revolución toma mucho tiempo, porque cambia la subjetividad justamente de los ciudadanos y lo hace entrar en otra cultura no tan egoísta, individualista, de la competencia y una cultura de la solidaridad, del descubrimiento de la comunidad, de la atención por los más pobres y al mismo tiempo por la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones, con disciplina y con eficacia, sin caer en la burocratización y en la corrupción, una cantidad de cuestiones que son parte de un proceso revolucionario. Y el tercero fue cómo se construye la hegemonía. Es decir, la hegemonía es un proyecto en que la mayoría de la población ve cumplidas sus satisfacciones. Y lo que pasa es que normalmente en nuestra tradición, quienes cumplían su satisfacción eran los grupos dominantes y el 50-80% de la población pues no entraba en el cumplimiento de sus necesidades. Hegemónico significa un proyecto que la mayoría de la población sea, si va la palabra, feliz, que tenga comida, que tenga vestido, que tenga casa, que tenga cultura y hasta que practique su vida espiritual. No es asunto solo de bienes materiales, sino humanos. La coordinación de los pueblos y los estados latinoamericanos
Si logramos hacerla y estamos comenzando, será el acto más importante del siglo XXI, que está comenzando. Y entonces este siglo XXI sería el siglo de la unidad latinoamericana. El siglo XIX y XX fueron los siglos de nuestra dispersión. Los otros 3 siglos fueron la colonia. Entonces, 3 siglos de coloniaje, dependencia, esclavitud. 2 siglos de independencia a media, porque fuimos divididos y fuimos muy débiles y pasamos a un neocolonialismo bajo el imperio inglés o norteamericano. Creo que el siglo XXI es el siglo de la liberación y esa se va a hacer en bloque o no se va a hacer. Creo que se va a hacer y ha comenzado. Hay que apoyar todos, los intelectuales, los militantes y los ciudadanos, a esta unidad de América Latina. Va desde el río Colorado, porque nos sacaron como 2 millones de kilómetros, si no tendríamos que decir desde Seattle, Washington, en Canadá hasta Tierra del Fuego, pero ya no lo sacaron. Entonces, al menos desde el río Colorado hacia abajo, incluyendo el Caribe y hasta el Tierra del Fuego y la Antártida, que nos pertenece en buena parte, igual que las Islas Malvinas, todo es unificado en un proyecto histórico. Creo que es fundamental. Muchas gracias, profesor. Era el profesor Enrique Dussel, quien nos ofrecía otra mirada de que otro mundo es posible. Vamos a un corte y en breve regresamos a los estudios. Entre una sociedad capitalista y una no capitalista hay todo un periodo de transición largo, que se caracteriza ¿por qué? Porque hay pedazos de capitalismo que persisten, que están presentes en el Estado, en la administración, en la burocracia, en el mercado, en los precios, en los salarios, en el comercio, en la propiedad. Y hay pedazos de otro régimen económico, de otro tipo de sociedad que como lunares comienza a funcionar. Y este periodo de transición es una lucha a muerte, es una guerra intestina entre estos pedazos de la nueva sociedad que son como lunares que quieren expandirse y pedazos de la vieja sociedad que se resisten a irse, que buscan retomar el control y expandirse. A este periodo entre el capitalismo y la sociedad no capitalista, que le llamaba comunismo, está el socialismo. Doy inicio al foro, ¿no? Este es el sexto encuentro. Sexto foro de filosofía. Exactamente. Hablemos un poco, los ejes temáticos de este foro, ¿por qué y para qué? Estado. El problema fundamental que quizás fue como el centro del debate. Estado, revolución y construcción de hegemonía, que es el reto que tenemos delante, ¿no? Estamos en un proceso de transformaciones, sobre todo en América Latina, de procesos constituyentes que están dando nacimiento a unos estados que se apartan cada vez más de esa concepción del Estado ligado a las élites, del llamado Estado burgués, y que, por el contrario, aparece cada vez más ligado al pueblo, más ligado a las comunidades, más ligado a la participación popular. Son estados participativos, son estados donde el pueblo está teniendo cada vez más una voz cantante, un papel decisorio en las estrategias y en las líneas que se van tomando. Construir ese Estado implica ya de por sí que estamos viviendo un proceso revolucionario. De otra manera, pues se hubiese mantenido el Estado anterior. Pero hay en marcha en nuestra América todo un proceso de cambio revolucionario
que ha pasado por procesos constituyentes en los cuales la soberanía además aparece recuperada, retomada y reafirmada por su verdadero detentor, que es el pueblo. Entonces el pueblo, constituyente permanente, porque no deja de ser nunca constituyente, está dando nacimiento a nuevos modelos de relacionamiento social y a nuevas formas de entender ese Estado. La Constitución nuestra, por ejemplo, habla de Estado de Derecho y de Justicia. La Constitución boliviana da nacimiento al Estado plurinacional de Bolivia, es decir, un Estado, pero muchas naciones conviviendo bajo un Estado. Naciones que habían estado ocultas, silenciadas, pero que ahora se afirman con los mismos niveles de participación. En Ecuador una revolución ciudadana, y podemos hablar lo mismo de Nicaragua, de los cambios que se están dando también en Argentina, aun cuando no ha llegado a digamos, a los grados de radicalidad que se tiene. Pero todo eso demuestra que hay un proceso revolucionario de transformación que ha incidido en la concepción del Estado y que te obliga también, y obliga a las izquierdas también a plantearse cuál es su rol en ese Estado y cómo se sitúa ante ese Estado. Y estos estados que están dando nacimiento, como dice ahí muy claramente García Linera en esa introducción, que están apareciendo cosas nuevas que van ocupando espacio, que aparecen primero como pequeños lunares, pero que cada vez están tomando mayor espacio, que cada vez están siendo más determinantes en la construcción de esa nueva sociedad. Entonces, Estado, revolución, pero ¿cómo mantenemos esa revolución? ¿Cómo logramos que ese Estado, ya no al servicio de las élites, sino al servicio de su verdadero creador, que es el pueblo, se puede mantener, se puede consolidar? Entonces es necesario construir una hegemonía distinta a la hegemonía de esas élites que por tanto tiempo mantuvieron secuestrado al Estado, unos nuevos valores. Entonces de allí que el foro complete esa trilogía. Entonces, la construcción de hegemonía. ¿Qué se ha avanzado en eso? ¿Cuánto debemos avanzar? ¿Cuán rápido es? Es fundamental, es urgente, y más en el actual contexto mundial. Es necesario construir una nueva hegemonía que desplace esa otra hegemonía al servicio de esas clases explotadoras y dominantes. Y eso es lo que hemos estado discutiendo en estos días desde que se inició el foro. Antes de la llegada de esta crisis o de la evidencia material de la crisis con los indignados en las calles en el mundo, estábamos en el reino del pensamiento único, en el triunfo del neoliberalismo, en el fin de la historia. Y esa respuesta que dio el pueblo venezolano el 27 de febrero del año 89 parecía una cosa impensable en el momento en que se consolidaba efectivamente la hegemonía del neoliberalismo, del pensamiento imperial. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en América Latina han surgido estas experiencias que yo creo que le llevan, que están antes que la elaboración intelectual, académica y la reflexión, los procesos se dieron, ¿no? Los pueblos los empujaron. Fernando. Por cierto que no dejan de ser producciones también intelectuales, porque también las personas al activarse se preguntan, ¿no? ¿Por qué se activan? ¿Hacia dónde se activan? ¿Cuáles son los sueños que se realizan con esa activación? Y porque esta vez me parece que está surgiendo la conciencia cada vez más clara de que un Estado revolucionario sí es posible. Álvaro hablaba en la inauguración del foro de esta etapa transicional, que por cierto nos plantea preguntas como ¿y cuánto ha de durar semejante transición? Pues lo que resulta ahora es que existe un Estado que es capaz de acelerar los procesos de transición. Es decir, que hay un Estado que se vuelve protagonista también de la transición y no aquel encargado de dilatarla, ¿no? de diluirla. Entonces, este carácter del Estado posible y además el Estado necesario nos impone un montón de reflexiones para la práctica orientadora en esta concepción de la revolución que no se puede agotar en la construcción de un Estado,
sino que tiene que ser una construcción de la participación dinámica, de la participación incluyente, de la participación activa y viva, es decir, de la revolución permanente, del acto mismo de movilizarse y de movilizar al Estado para que sea capaz, por un lado, de activar y de acelerar los procesos de transición con su propia reingeniería permanente. Los estados que se petrifican, los estados que no son capaces de reinventarse constantemente con base en las necesidades y en las cualidades y potencialidades de sus pueblos, son estados que se divorcian y que le dan la espalda a este proceso. Ahora bien, en la crisis mundial que vivimos, en esta crisis espantosa que estamos padeciendo y que nos está costando carísimo a todos los seres humanos, un estado revolucionario cobra una jerarquía fundamental, porque es el estado que encarna una de las aspiraciones profundas, que es que la hegemonía del humanismo, que la hegemonía del pensar emancipador, que la hegemonía del pensar para todos, donde todos tengamos chances de terminar con estas sociedades prehistóricas, ¿no? Divididas, separadas, bañadas con sangre permanentemente al servicio de intereses mezquinos y de unos cuantos terribles criminales que hacen no solamente espectáculos impúdicos ante los seres humanos, como los que acabamos de ver en la sonrisita de la señora Clinton, ¿no? Perdonen ustedes la alusión, pero no me la puedo aguantar, en el rechazo, pues, a semejante impudicia, que ahora además se vuelve impune, ¿no? Ahora tienen como si fuera el monopolio de la impunidad para hacer cualquier desastre en el mundo. Bueno, resulta que no, contra eso, resulta que los pueblos están impulsando a sus nuevos liderazgos, a sus nuevos estados revolucionarios, que con todas sus imperfecciones, todavía con las rémoras terribles de algunos pesados vicios burocratistas, algunos pesados vicios, digamos, de negación de la participación democrática, en fin, todo lo que incluso autocríticamente hay que revisar en Venezuela y en México y en todos lados, con todo y eso, existen estados que hoy están permeados por una mayor participación de sus pueblos. Cristina Fernández dice, es la primera vez que los presidentes se parecen más a sus pueblos, ¿no? Y eso tiene que ver no solo el parecido físico, por supuesto, sino el parecido que tiene que ver con las necesidades concretas de los pueblos por tener los movimientos sociales, la clase obrera, los campesinos, tener una reconstrucción de su ser en el ser mismo de su estado para el cambio, para acelerar esa transición de la que hablaba tan magistralmente Álvaro en la inauguración de este sexto foro. Mira que lo decimos rapidito y muy tangencialmente, es el sexto foro de filosofía que se desarrolla en todo el país en simultáneo. No hay un país que te pueda decir un solo día en todas las plazas de toda la nación, la gente está discutiendo filosofía, pensando en esta ocasión ese estado, esa revolución y esa hegemonía que nos hace falta para avanzar en el socialismo. Qué cosa espléndida, bueno, es un gran regalo, aquí venimos a disfrutarlo, pero yo cierro esta idea con esto, a contrapelo de algunas posiciones que insisten en que el Estado ha de desaparecer a ultranza, hemos saber de decir que no, que eso es muy peligroso, que hay una realidad que nos implica hoy una reconceptuación del papel del Estado y que ese Estado tiene que ser, por un lado, reconstituido por su propia dinámica de actualización, de reingeniería, pero también reconstituido por su propia obligación de ser el mismo acelerador del proceso de transición. Y es un momento magnífico para eso. Justo. Estudiantes en Harvard reclamaban el hecho de que les permitieran ver otros modelos económicos y no el único, que además ha demostrado su fracaso absoluto. Y reclamaban la posibilidad de que los dejaran pensar. En Venezuela teníamos este encuentro maravilloso donde habían presidentes, jefes de Estado y presidentas, primeros ministros, debatiendo sobre el futuro, la unidad en base a un planteamiento de integración inédito. Y tenemos y en paralelo estaban filósofos reflexionando de cómo hacer para lograr efectivamente la participación de los pueblos de manera protagónica en la construcción de ese nuevo Estado. Y además hablar de una nueva hegemonía, una hegemonía de la democracia, una hegemonía de los pueblos, una hegemonía de la diversidad. Es decir, ¿cómo se explica que estén pasando cosas tan distintas en el mundo simultáneamente? A ver, en verdad nuestro comandante nos vive iluminando. Y allí cuando hizo alusión a Gabo, vuelvo a ello,
me hizo pensar en ese momento, tanto como hacía alusión hace un rato, a la soledad de América Latina. Pero también recordaba otro momento fabuloso, hace unos años, recuerdo, de nuestro comandante en Panamá, en donde hizo alusión al general en su laberinto. Y recuerdo, en aquella ocasión, la verdad me conmovió hasta las lágrimas. Y hoy lo recuerdo un poco, y perdónenme, aflorar el sentimiento, pero también la revolución es sentimiento, es amor, y amamos esta patria grande, en verdad. Y recordaba al general en su laberinto allí cuando nuestro comandante, como hijo de nuestro Bolívar, de nuestro padre Bolívar, nos hablaba del general en su laberinto y cómo sentía aquello de como decirle allí: padre, aquí estamos, aquí están tus hijos, retomamos tus banderas y vamos adelante, vamos hacia afuera, vamos a la calle, vamos a retomar en última instancia. Bolívar en verdad cabalga de nuevo, Bolívar está con su pueblo es Bolívar, hoy en verdad estamos aquí sus hijos. Y en ese sentido he hecho alusión a esto porque pienso que sería América Latina en su laberinto, ya no solamente el general en su laberinto, sino América Latina en su laberinto y aún el mundo en su laberinto. Ese laberinto al cual lo ha llevado el capitalismo, que es en verdad, recordemos el laberinto de Knossos allí en la tradición griega, como no había salida. Y seguramente aquellos que allí caían pues serían destrozados por el Minotauro. En este caso, y muy literaria la cosa, pues también como la filosofía es poesía, como la filosofía es literatura, y como de verdad aún hasta nuestro comandante es eso, también es literatura, es poesía, es belleza, es algo formidable, es humanidad, es vida, porque en verdad siempre que se ha hecho esto, lo que se está hablando, lo que pasa es que en este momento toca a la puerta la vida que dice, bueno, continuemos, y está invitando a la sociedad para que busquemos una salida a ese laberinto, porque si no seremos destrozados allí por ese Minotauro. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y a ese nivel, pues aquello que nos decía nuestro vicepresidente también, García Linera, el problema del bloque histórico, en última instancia está saliendo un nuevo bloque histórico, que en última instancia estamos en ese momento que Trotsky y Lenin hablaban del dualismo, y que también nuestro comandante ha hecho alusión a eso, de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en ese momento, pero en verdad hay una apuesta radical hacia la vida, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que se ve hoy en América Latina, eso es lo que se ve hoy en el mundo, en Europa y todo esto, y de hecho hoy tendremos un compañero europeo, español, que también nos dará una visión, porque somos los pueblos del mundo, somos en verdad los seres humanos, somos la vida que se expresa y dice, hombre, basta, este sistema es una patología que hay que combatir y que la única afirmación debe ser la vida. Y eso es el socialismo en última instancia. Y estamos en debate socialista precisamente. Bueno, nosotros vamos a ir a un brevísimo corte. Justamente nuestro profesor Justo Soto sale para dar espacio a un filósofo también. Él viene de España y de la experiencia de los indignados. Volvemos en unos minutos, luego del video. América Latina lo que ha hecho es responder de otra manera. Ha comenzado a transformar el aparato de Estado. Ojo, no solamente ha modificado el órgano, el ámbito del gobierno. Ha habido un cambio de las estructuras de decisión de los gobiernos, una modificación de las estructuras decisionales del Ejecutivo, una modificación de la participación y presencia social de los sectores populares en los parlamentos, en los municipios, en las gobernaciones, una modificación sustancial del órgano judicial, una modificación sustancial de la estructura organizativa de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la cultura, de las tradiciones, de los sistemas simbólicos de la sociedad, de las legitimidades colectivas. Y cuando sucede eso, estamos ante una revolución.
El pasado 30 de noviembre se reunieron los diferentes cancilleres de la región para discutir los documentos fundacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El mismo día, en el Reino Unido, las protestas alcanzaron cifra récord. 2 millones de trabajadores pararon sus actividades para repudiar los recortes en las pensiones y el aumento de la edad jubilatoria. Solo la unidad nos hará libres. Mientras 33 países abogaban por la integración y concertación política regional, los llamados indignados también alzaron su voz de protesta en Norteamérica, contra las medidas de austeridad, los índices de desempleo y los recortes en la inversión social. Nueva York, Los Ángeles, Alaska y Filadelfia son algunas de las ciudades donde el descontento social ha sido aplacado con la represión policial. En contraposición, la CELAC nace como un nuevo orden de integración continental para hacer frente a los retos sociales, económicos, culturales, políticos y ecológicos de Latinoamérica y el Caribe. Seguimos en este debate socialista. Se ha sumado a nuestro debate Daniel Iraberri Pérez. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Él es filósofo, es de España, es investigador de la Universidad Complutense, es parte del movimiento estudiantil también y bueno, fue partícipe de este 6º Foro de Filosofía. Coméntanos justamente este paralelismo. Estamos aquí avanzando en función de la justicia social, de la inclusión, y hay como un revés, y ahora Europa, Estados Unidos, países desarrollados impactados por lo que fue todo el modelo fondomonetarista que hizo un daño terrible a buena parte de la humanidad, y América Latina sufrió muchísimo por el impacto de esto, pero hemos venido enrumbándonos de una manera distinta. ¿Qué pasa en Europa? Pues yo creo que sencillamente lo que sucede es que estamos probando la medicina que probó América Latina en los años 80, ¿no? El capitalismo no es que esté en crisis, es que el capitalismo es una crisis permanente que consiste en constantemente reestructurar las relaciones de clase para intensificar lo que algunos están llamando una lucha de clases desde arriba, ¿verdad? Entonces en Europa sencillamente estamos teniendo eso, la medicina que probó América Latina en los años 80. Por eso realmente es absolutamente fundamental para nosotros en Europa poder tener este ejemplo, porque ¿qué significa esta nueva América Latina? Pues una nueva América Latina que consiga efectivamente emanciparse del imperialismo estadounidense y del capitalismo significa la prueba de que sí hay alternativas, ¿no? De que sí hay alternativas políticas. Al contrario de lo que, ¿no?, del dogma neoliberal de que no hay alternativas, como decía Margaret Thatcher en los años 80. Una de las cosas que están sucediendo en Europa es que hay un descrédito radical de la clase política, ¿no? Digamos que hay un desapego, hay mucha distancia entre lo que la gente siente políticamente en las calles, en las asambleas, en las plazas, y cómo eso queda representado en el Parlamento. Eso por un lado, al margen de que los parlamentos ya no deciden absolutamente nada. Como sabemos, ¿no? De hecho el capitalismo se está quitando la careta y directamente están ya nombrando a dedo a unos banqueros que son los que están dictando los planes de ajuste sin ningún tipo de cobertura democrática, ¿no? Es decir, ya no necesitan ni el barniz entonces, claro, para muestra, digo, del contraste, una de las actividades del 15M en España es la siguiente. En España tenemos un gravísimo problema de la vivienda. Tenemos millones de casas vacías y mucha gente en las calles. Las casas están vacías porque son propiedad de los bancos, ¿no? Con el boom inmobiliario, los bancos se dedicaron a comprar suelo, a construir casas para especular, para vender. Entonces esas casas son propiedad de los bancos y la gente está en las calles. Entonces, y ahora está habiendo muchísimos desahucios, ¿no? Con la crisis la gente no puede hacer frente a las hipotecas y está habiendo constantemente desahucios, la gente se está quedando en las calles. Entonces, una de las actividades del 15M consiste justamente en cada vez que nos enteramos de que hay algún desahucio, intentar detenerlo, intentar pararlo. Claro,
la diferencia, ¿no?, de la racionalidad de un sistema que consiste en echar a la gente de las calles. Por ejemplo, hace poquito, en un día, un banco expulsó, desahució a una anciana y a su hijo minusválido de su casa porque no podían pagar la hipoteca. Y al día siguiente hubo que rescatar con el dinero público, con el dinero de todos, a ese banco. Horror. Creo que es una anécdota que refleja la racionalidad de nuestro sistema, ¿no? Y frente a esto, la respuesta que estamos empezando a tener es así de precaria, ¿no? Es decir, las asambleas, la gente en los barrios se revuelve contra esto, intenta construir desde abajo, intenta hacer frente a esta racionalidad suicida del capitalismo. Los desahucios, digo, son los desalojos. Justamente porque se legisló en Venezuela esta ley de arrendamiento, era para evitar estas prácticas que son absolutamente inhumanas, degradantes. Claro, entonces el contraste, si lo miramos por ejemplo en este punto, en el marco del sexto foro de filosofía, ¿no?, tuvimos la oportunidad de visitar el complejo habitacional de Fabricio Ojeda, que es un complejo habitacional de 7.000 viviendas que se están construyendo en la misión vivienda para alojar a gente que no, es decir, aquí hay un problema, claro que hay un problema de la vivienda, hay gente que no tiene casa, incluso con las riadas, ¿verdad?, con las lluvias, hay gente que se ha quedado directamente sin nada, y entonces con el dinero de todos se construyen casas para meter a la gente en una casa, ¿no? Es decir, es la racionalidad exactamente opuesta. Entonces... Allá con el dinero de todos se salvan los bancos. Exactamente. Para que desalojen a la gente. Eso es. Muy brutal. Bueno, mientras nosotros entonces estamos trabajando en función de la igualdad, de la inclusión, estamos viendo lo que pasa en Europa, porque además hay, en el caso de Estados Unidos también, una represión, una brutalidad a nivel de los cuerpos de seguridad terrible. Pero creo que es emblemático, sobre todo en el tema del Estado. Nosotros fuimos a un proceso constituyente, que fue la promesa del presidente en el año 98, fue ir a la refundación de la República. Nuestro comandante habló de la refundación y fuimos a proceso constituyente. Participaron los indígenas, los obreros, los afrodescendientes, las mujeres, los medios comunitarios, todos los colectivos organizados. Pero es muy significativo que se le haya ocurrido a Grecia plantearse un referéndum para la aplicación de las medidas fondomonetaristas y que haya sido sacado el presidente, ¿no? ¿Qué comentario con el tema de cómo funciona la Constitución y las leyes en el escenario del capitalismo? Bueno, es la barbarie jurídica, la barbarie política, la barbarie de todos los valores que en alguna ocasión hemos querido construir y que en este momento de la crisis que el capitalismo es y significa, bueno, sobrepasa sus propios récords, ¿no? Me parece una categoría que tenemos que incluir en todo esto, en toda esta caracterización, y es que también hay una disputa simbólica profunda en la cual te mando el mensaje, te mando el ejemplo de que por encima de cualquier otra figura de representación o de participación social o de construcción popular del gobierno, por encima de cualquier cosa el capitalismo pone a sus gerentes, y esto no es una metáfora, literalmente los impone para que sigan haciendo las tareas del propio capitalismo en el saqueo total de la riqueza de los pueblos, de sus riquezas naturales, de la agresión a los ecosistemas y especialmente la agresión a la conciencia de los pueblos. Este mensaje tiene un carácter también didáctico. No nos olvidemos que el capitalismo no se contenta solo con adueñarse de la materia prima o de la mano de obra, también quiere arrodillar tu conciencia, también se trata de someterte en el campo de la subjetividad y de dominar la cabeza de las personas. En ese territorio el capitalismo está desesperado por una avanzada contra la conciencia. Por eso también siempre que analizamos críticamente todas estas estructuras debemos ver la importancia de la ofensiva de las armas de guerra ideológica contra la población, porque además se trata de que tú aceptes que los bancos hoy te quitan tu casa, aceptes que tienen derecho a eso y encima termines agradeciéndoselo. Porque la manipulación mediática dirá un día agradezcamos a los señores banqueros que tan buenos han sido de primero salvarse ellos porque son referente consustancial del sistema. Entonces la payasada llega a extremos insondables. Creo que es preciso la batalla de las ideas, es preciso, por ejemplo, que un foro de filosofía como este, discutiendo Estado, hegemonía y revolución, discuta hegemonía, Estado y revolución en materia de comunicación, en materia de la comunicación para la emancipación, en una materia de comunicación que nos permita la
la rebelión de la conciencia, la rebelión del pensamiento, el pensamiento en revolución, que es tarea indispensable de este momento. Ya Venezuela puso la mesa para que se haga un encuentro como este del CELAC, ya puso la mesa para hacer una cosa récord, histórica, 3 cumbres de presidentes en unas cuantas horas, además un foro de filosofía con la envergadura que este tiene. No hay manera de evitar entender y reconocer el gran mensaje de Venezuela, el gran mensaje que quiere decir: sentémonos con las ideas en la mano, confiados en lo que pensamos y en lo que queremos, a construir el mundo que es posible, que es urgente y que tiene que ser mejor. Y eso creo que está en la clave de la vanguardia revolucionaria que Venezuela hoy por hoy es, como acción política y como acción de espíritu y amoroso también, ¿no? Carmen, el proyecto bolivariano, como dice el comandante Chávez, no es el sueño de Bolívar, es el proyecto de Bolívar por el que trabajó y por el que casi libera medio continente. Si se lo hubiesen permitido, libera todo. Ese proyecto plantea una unidad en bases totalmente distintas a la unidad que se plantearon los europeos, donde ahorita van a ver cómo sacan a Grecia y cómo eliminan y cómo empiezan a hacer la unión a partir de estas cosas que son terribles, ¿no? Que es el saqueo de los pueblos. El pensamiento filosófico que acompaña esta unidad, con todo lo diverso que somos. Quisiera una reflexión sobre eso. Es que, Carmen. fíjate, hay una diferencia muy marcada entre cómo se construye esa unidad europea. Y de hecho el nombre de ellos es Comunidad Económica Europea. Nosotros estamos tratando de construir ahora es la comunidad de estados de América Latina, el que habría. Son 2 tipos de unidad en iguales diferentes. Condiciones nuestros países del Caribe, con Argentina o México. Y con todos ellos. Son los principios que animan al ALBA. Es una unidad construida en base a la solidaridad, a la complementariedad, no sobre la competencia, que es la que sí va en la Comunidad Económica Europea. Hablar de competitividad implica que el otro es tu rival, que el otro es tu enemigo, que tú tienes que derrotarlo y que en la medida en que tú lo aplastes, en esa medida tú escalas más alto. Cuando tú hablas de solidaridad, vamos juntos por el mismo camino y vamos a llegar juntos. Si tu paso es más lento, yo hago más lento el mío para que lleguemos juntos. Son 2 concepciones completamente diferentes. Cuando Bolívar plantea la unidad de América, la está planteando es de eso, desde la solidaridad, de que somos todos iguales, todos comulgamos, digamos, con unos mismos, un mismo basamento cultural. Era común escuchar en el discurso de esa época que compartíamos, bueno, unas mismas costumbres, una misma lengua, una misma religión, con lo cual nos descubríamos como hermanos. Y además nos hermanaba el hecho, como se decía también en la época, de ser oprimidos del mismo modo. Y como oprimidos del mismo modo, nos juntamos para rebelarnos también del mismo modo y derrotar a ese enemigo común. Y lo derrotábamos ¿para qué? No para humillarlo, no, para que nos dejara ser lo que nosotros en el fondo éramos. Entonces las diferencias con la unidad que se subyace a la Comunidad Económica Europea es muy diferente y no podía sostenerse mucho más porque no fue construida sobre la base de la unidad de los pueblos, ni de la unidad de culturas, ni del hermanamiento, sino en base a hacer a la región europea competitiva y aprovechar y desarrollar la riqueza y siguiendo los mismos mecanismos de explotación de los pueblos del sur. Muchísimas gracias, Carmen, Fernando, Daniel. Yo quisiera que Daniel, ya que es nuestro invitado, que viene de esa experiencia de indignados, que seguramente pasarán a una fase ya de construcción también de estados verdaderamente al servicio de los pueblos, un mensaje final a América Latina y a partir de este momento que compartiste con nosotros. Pues el mensaje final es que gracias y que adelante y que todo depende de esto. Es decir, si esto sigue para adelante, pues es posible otra Europa, es posible la Europa de los pueblos que siempre ha sido abortada por el imperialismo de Estados Unidos, por la OTAN, etcétera.
y que dependemos de esto, vamos, que depositamos todas nuestras esperanzas en este ejemplo y en este camino. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, nosotros nos volveremos a ver en un próximo debate socialista. Como decían nuestros libertadores, ni calco ni copia. Nosotros inventamos o erramos y estamos inventando un mundo nuevo. Hasta la próxima. Vamos a cerrar con nuestro comandante presidente justamente en esto que fue el acto inaugural del CELAC. El día que logremos esa unidad, si el cielo nos proporciona ese voto, entonces construiremos en este nuevo mundo la madre de las repúblicas y la reina de las naciones. Frases de Simón Bolívar. La reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Hoy, bueno, la comunidad de estados, que incluye las repúblicas, los gobiernos, las instituciones de los estados y sobre todo y especialmente nuestros pueblos. Sin pueblos no habría unidad. Sin la movilización de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, no habría, seríamos un cascarón vacío. Llenemos este proyecto de pueblos, del impulso creador y creativo de los pueblos, y lo lograremos. Y lo lograremos. Debe nacer, como nace la comunidad de estados de América Latina y del Caribe, con ese impulso vital. Y con la voluntad de construir un proyecto, un gran proyecto. Estoy seguro que nosotros lo haremos.